que es fundamental que Bergoglio comprenda que él, que le puso mala cara a Macri porque se había pronunciado por el aborto, recibió a un ateo marxista y abortista como si fuera un héroe. Claro. Porque esto es lo que ocurre con Kicillof. Entonces, todavía con un alto impacto por la fortísima condena a José Alperovich, 16 años de prisión efectiva, que me parece que marcan de alguna manera un cambio de época, ¿no? Sin lugar a dudas, es el tema periodístico que atraviesa hoy nuestro trabajo y la jornada, sin lugar a dudas, por varios motivos de lo que comentábamos recién. Ahora vamos a analizar en detalle con Débora Plager y con nuestros invitados. Hecho histórico, un señor feudal de una provincia condenado por un juez que en otros aspectos se había manifestado como kirchnerista y había levantado algunas sospechas y sin embargo actuó como correspondía, con una condena absolutamente ejemplar ante el silencio hasta hace minutos del kirchnerismo, comenzando por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, ahí después seguramente lo tendrás vos. Acaba de subir un tuit la Vilma Ibarra, ¿no? Ex secretaria general de la Presidencia o ex secretaria de Legal y Técnico, ahora no me acuerdo exactamente. Tendrán sus análisis para hacer. No sé, yo como analista político hubiera, y si hubiera podido elegir, hubiera pedido que todo el peronismo, todos los dirigentes modernos, actuales de esta querida república tuvieran algo que decir frente a esto. Y todavía creo que en algunos casos tendrán tiempo para decir algo, pero obviamente es una demanda de la mayoría de la sociedad, ¿no? Sin duda. A mí, ¿sabes qué me impactó? Me impactó mucho cuando escuché al fiscal de la causa Braldés, en el cierre del juicio, decir que este era un fallo, eventualmente el que conocimos hoy, sobre el fin de la impunidad del poder. Y a mí eso es lo que me parece más relevante, ¿no? Independientemente de la gravedad de los hechos que se describieron, de las aberraciones, cuando el Ramos Padilla leyó algún detalle, ¿no? Que se va a conocer el 16 de agosto todo el fundamento, ¿no? Pero me parece que es eso, el fin de la impunidad del poder, y esto tiene que servir para que los poderosos de hoy, porque Alperovich fue poderoso, ahora tiene menos poder naturalmente, hubo un cambio no solamente en la estructura de poder de la provincia, sino dentro de lo que es el kirchnerismo en la Rosada, que los poderosos de hoy también sepan, ¿no?, cuáles son las consecuencias de sus actos, que la justicia puede llegar. Exactamente. Bueno, Luis, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. A vos, gracias a vos. Hasta lindo compartir con vos. Igualmente, Luis. Bueno, Débora, se puede conocer en detalle, es estremecedor, la lectura de cuál ha sido las actitudes, las violaciones, en detalle como la cuenta el juez, realmente son estremecedoras y es muy conmovedor. De altísimo impacto. Yo decía, el fiscal había hablado de 10 hechos, ¿no? Por eso había pedido esta pena de 16 años de prisión. El juez la convalida, solo que, bueno, habla de 3 casos, 2 en grados de tentativa y 1 efectivamente con acceso carnal. Y cuando lee el juez Ramos Padilla, como te decía, los fundamentos se van a conocer el 16 de agosto, pero cuando lee el fallo condenatorio contra Alperovich a 16 años de prisión y lo llevan directamente detenido, o sea, es que no hay mucho precedente de que esto suceda así. No, porque Amado Udó en su momento también. Claro, lo que pasa es que hay instancias de apelación, ¿no es cierto?, la casación y por supuesto la corte, pero aquí lo que se ha considerado es que hay posibilidad de entorpecimiento o de obstrucción, porque claramente Alperovich, si bien ya no es aquel señor poderoso de la provincia de Tucumán, todavía conserva poder, bueno, directamente decidieron que quedara detenido, pero la lectura del juez, después si querés la compartimos, porque dio algunos detalles realmente escabrosos que yo no pensé que iba a leer en el día de hoy, sino que iba a esperar a dar los fundamentos respecto de por qué esta condena tan dura de 16 años de prisión. Si querés lo compartimos, advertimos, por supuesto, ya estamos por sobre las 10 de la noche, sí, seguro. Sobre, bueno, el altísimo impacto de lo que dice el juez que decide condenar a Alperovich a 16 años de prisión por esto. Condenar a José Jorge Alperovich a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas. Decretar 2. La inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacer saber a su director que deberá dar estricto cumplimiento con esta orden. Convertir la detención de Jorge
de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. Bueno, realmente tremendo, ¿no? Convertirlo en prisión preventiva, ¿no? Como decíamos, hay instancias de apelación, por lo tanto no es habitual que se decida al mismo momento de conocerse un fallo condenatorio en una primera instancia, llevarlo detenido, que es lo que sucedió en la noche de hoy, pero bueno, considerando el rol que tiene todavía, ¿no es cierto?, dentro de la vida pública argentina, José Alperovich, la posibilidad de obstrucción de la causa o de entorpecimiento ha decidido a la justicia a mantenerlo detenido. Yo decía que era un fallo o que marcaba el fin de la impunidad, porque realmente hay que recordar lo que era Alperovich cuando su propia esposa, elegida por Cristina, tercera en la línea de sucesión presidencial, Beatriz Rosqués de Alperovich. Entonces hay que entender de quién estamos hablando, ¿no? Tenían además, yo decía, los dos matrimonios, el matrimonio Kirchner y el matrimonio Alperovich, habían tejido yo diría un concubinato desde el punto de vista político, pero también económico. Recuerden aquel impacto cuando Néstor Kirchner, con información calificada, por supuesto, privilegiada, compró $2 millones. La segunda persona que compró $2 millones cuando no se podía o especulando con lo que podía pasar con el dólar fue la familia Alperovich en aquel momento. Además, todo el kirchnerismo, los legisladores, los senadores y los diputados del peronismo / kirchnerismo callaron, lo protegieron. De hecho, destacábamos hoy que en ningún momento lo expulsaron del cuerpo, apenas una pequeña licencia, pero en todo momento la estructura del PJ lo defendió. Lo mismo que hoy están haciendo con Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. Después vamos a conversar. Aquí está como invitado Lalo Creus y le vamos a preguntar respecto de eso, cómo actúa esta suerte de mafia encubridora, de la omertá. Si son de nuestro palo, no lo decimos, no lo denunciamos, y en eso yo lo quiero extender con dolor, lo digo, pero los colectivos del Nunca Más, que fueron cooptados en su cúpula por el kirchnerismo, nunca levantaron una bandera en contra del Alperovich, nunca levantaron una bandera, al contrario, reivindicaban a Milagro Sala, que ha sido claramente golpeadora de mujeres, y sin embargo, como eran propias, obviamente las protegían. Claro, bueno, incluso estos días que pasaron, hubo un cruce muy fuerte en la Cámara de Diputados a propósito del tema Espinosa, donde Cecilia Moró, desde la banca, en lugar de hacer algún cuestionamiento, ¿no?, a la conducta ya probada, porque la justicia avanzó sobre Espinosa respecto del abuso sexual, dijo que, bueno, lo que tenía que hacer el PRO, en lugar de pedir, o las bancas o los diputados de la oposición, en lugar de pedir que el peronismo se expresara, era pensar que había pasado cuando ellos tenían en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el caso de Manuel Mosca. A ver, hay que decirlo todo, porque ese caso, por ejemplo, primero que fue separado mientras se investigaba, y segundo que después se desestimó. Ahora, es independiente de la fuerza política que cobije a alguien que está acusado de un presunto delito, sea el que fuese, y sobre todo si es un delito tan grave como un delito contra la integridad sexual. Vale para nosotros los comunicadores, vale, por supuesto, también para los dirigentes políticos. Ahora, Cecilia Moró, con total descaro, decía, no, como en el PRO tuvieron alguna vez algún caso, repito, la justicia lo desestimó y en ese momento se separó del cargo hasta tanto se esclareciese. Pero aunque hubiese existido, no importa qué camiseta partidaria tienes, un delincuente es un delincuente. Como vos también tenés un delincuente entre tus filas, entonces el mío vale. El mío vale. Claro, es de loco. Le quiero preguntar, aprovechar que está el doctor Carlos Rucaf, ha sido vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro dentro de la estructura del peronismo. Hoy, recostado en el rol de analista, doctor Rucaf, ¿cómo ve todo esto? ¿Qué análisis, qué conclusión puede sacar de esta condena, 16 años de prisión e inmediata prisión de José Alperovich? Una de las cosas que a mí más me repugnan es un violador. Creo que es una de las personas más degeneradas que siempre existen. Y cuando este violador utiliza el poder para violar, esto es muchísimo más grave. Yo cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, ustedes recordarán que pedí que nunca un violador pudiera salir en libertad, que nunca hubiera la posibilidad de condicional para un violador. Bueno, que tiene altísimos niveles de reincidencia, doctor, está aprobado. Sí, lo que pasa es que esa ley luego fue declarada inconstitucional a pedido del CELS, porque sostenían que era un exceso que no hubiera libertad condicional para una persona que se porta bien en la cárcel. Claro. Y el problema es que para mí lo que importa es el tipo de delito. Claro. Un violador no puede salir en libertad
porque vuelve a violar. Y cuando el violador utiliza el poder, el caso, insisto, es muchísimo más grave y me parece muy importante la sentencia. Ahora, doctor, y en el caso de la protección de la política, ¿usted lo ve también así como lo vemos nosotros? Eso que el presidente llama la casta, ¿trata de proteger a aquellos que cometen este tipo de delitos? Yo creo que hay un problema gravísimo de no comprender que un delincuente es un delincuente, no importa en qué bancada esté. Este es un drama que tiene que superar la política argentina y por eso es el castigo electoral, porque muchas veces se han empatotado para defender lo indefendible. Claro, entonces, si quieren realmente recuperar credibilidad en el pueblo argentino, lo primero es, si un delincuente es delincuente, no me importa qué ideología dice tener, porque en definitiva la ideología para estos tipos es una forma de ganar dinero y de aprovechar el poder. Sin lugar a dudas, recién usted nombraba obviamente todo lo que tiene que ver con la impunidad y habló del CELS en su momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que durante mucho tiempo manejó a Piacere, Horacio Berbisky, al que yo considero una especie de jefe de la inteligencia, jefe informal de la inteligencia de Cristina y del kirchnerismo, y él, respecto de las acusaciones y la denuncia que tiene que afrontar en la justicia el intendente Fernando Espinosa, fíjese lo que fue capaz de titular en una de sus notas, en su medio, El cohete a la luna. Horacio Berbisky acusó de prostituta a la persona, a la muchacha que está denunciando el abuso sexual de Fernando Espinosa. Ahí lo estamos viendo, lo escribió el 2/6/24, Melody Jacqueline Recauscas ejercía la prostitución y su proxeneta la entregó a Fernando Espinosa. La entregó, ya el solo entregó. hecho, la sintaxis, ¿no? Claro, independientemente claro. del fondo de la cuestión, que es esto, tratarla de prostituta, la entregó. No importa, esta idea de... no importa ¿no? que es una mujer, no importa que es una mujer, puede ser la prostituta más grande del mundo, la violación existe igual. Por supuesto, por favor, además. Esto de calificar a la mujer porque en algún momento de su vida tuvo la necesidad de ejercer la prostitución, a lo mejor no lo sé, pero me parece absurdo que se ataque a alguien diciendo que la violaron porque era prostituta, por favor. Doctor, eso constituye ya de por sí un hecho que no, digamos que hoy con las políticas de género desde el punto de vista de la comunicación es inaceptable. Y la entregó, la cosificación que él mismo hace en esa frase, la entregó, es tremenda. Por eso también me parece importante decir que, digamos, todo el colectivo feminista que durante tantos años partidizó una causa como el feminismo que tanto daño le hizo, hoy el péndulo nos ha llevado a la disolución de muchos de las dependencias u organismos que tratan el tema de la violencia contra las mujeres o las políticas de género, que son necesarias porque estas cosas siguen pasando lamentablemente. Esto decía Horacio Berbisky sobre Fernando Espinosa, y yo les comentaba que Lalo Creus, que es un conocedor, ha sido candidato en La Matanza y conoce profundamente a Fernando Espinosa y todas las trapisondas que ha hecho en todos los planos, utilizó la red social llamada X, Lalo Creus, para postear definiciones respecto de Fernando Espinosa, vinculándolo, como lo hicimos todos, con José Jorge Alperovich. Esto es lo que tuiteó Lalo Creus, que está aquí, y le vamos a pedir ampliación, pero veamos primero su posteo. Ahí está, ahora lo podemos leer. Lalo Creus dice: 2 abusadores del poder. J. Alperovich, condenado a 16 años. Fernando Espinosa, procesado, intenta lavar su imagen usando a los niños y sus necesidades hoy. Jaque mate a los feudos. ¿Cómo es esto de usar a los niños, Lalo Creus? No entendí bien. ¿Que hubo actos hoy? Claramente, hoy hizo una agenda en la que, así como lo ves, viste los chicos con su platito de comida, con una ración muy humilde de algún comedor, apareció ahí, sacó fotos, había más camarógrafos y fotógrafos que gente. Fue a hacer toda una puesta en escena descarada. Yo creo que está desesperado, se lo ve muy poco, hace mucho tiempo en La Matanza, pero ha aparecido tratando de dar esta contracampaña, ¿no? Él intenta lavar su imagen, creo que supera a Alperovich como rechazo a nivel nacional como personaje, ¿eh? Es uno de los personajes más cuestionados de la política argentina. Y más poderoso del peronismo y de la provincia de Buenos Aires, con tantos años ejerciendo allí la intendencia. Ahora... y están cayendo, Alfredo, están cayendo. Eso es lo que intento yo decir ahí.
ahí es muy importante. Cayó el primer señor feudal del norte, es hora que empiecen a caer los señores feudales del conurbano, que en muchos casos tienen, como decís vos, más poder que algunos gobernadores, ¿no? Entonces, claro, bueno, el gobernador Kicillof, que primero decidió sacarse una foto con él, claro, prácticamente a horas de conocerse bueno, el procesamiento, y después intentó tomar distancia con una declaración también muy cuestionable, cuando habló de, voy a tratar de repetirlo textual, la faz de la vida privada. Claro. Habló así, Kicillof. Tremendo. Bueno, sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un ministerio, una dependencia que se dedica a las políticas de género, pero lo que hace las personas en la faz de su vida privada. Entonces, tremendo. la verdad, Sí, bueno. absolutamente inaceptable lo de Kicillof, pero además de eso, me interesa conocer su opinión respecto de que mañana mismo va a haber una misa más allí en La Matanza. Bueno, la excusa es que van a homenajear a las mujeres que trabajan en los merenderos o en los comedores frente a lo que ellos dicen un ataque del gobierno, que en realidad lo que está haciendo el gobierno es investigar a aquellos comedores que no existen, aquellos truchos, fantasmas, que han llevado también denuncias a la justicia a varios de los jefes piqueteros que al parecer hicieron truchadas con el dinero que recibían. ¿Cómo se interpreta esto que la iglesia, además representada por el jefe máximo de la iglesia argentina, que es Monseñor Oscar Ojea, cómo lo interpreta usted, Lalo? yo fundé con un grupo de vecinos hace alrededor de 20 años una ONG. Esa ONG todavía sigue trabajando y ayuda a espacios como comedores, a donde hay muchas mujeres que son héroes anónimos, mamás del corazón. Eso no está en discusión. Lo que acá se está tratando de usar es la pobreza y aquellos que tratan de hacer algo solidariamente como botín político. Resulta que lo usaron los que se dicen dirigentes sociales, lo han usado los intendentes, señores feudales, una y otra vez detrás de sus aparatos, y los usan punteros con sotanas, Alfredo. También hay que decirlo. Hay gente que, aún con una obra maravillosa que hace la iglesia, se para sobre esa obra con una intencionalidad política partidaria. Pero una cosa, Lalo, perdón, una cosa es que la iglesia, que ya lo hemos visto, no es nuevo, haga partidismo político o tome posicionamiento partidario. Lo vimos incluso en la interna de la provincia de Buenos Aires cuando se dirimía Aníbal Fernández como precandidato a gobernador, digamos. Seguro. Ese juego político partidario uno lo puede comprender. Lo que uno no puede entender es cómo pueden convalidar a la presunta comisión de delitos. Claro. Claro. O sea, eso es inaceptable. Esa es una, ¿no? Y la otra es, si yo te veo abrazado con Máximo Kirchner, ya está. No me hables más de las banderas populares y de las causas de los pobres, porque es uno de los señores fabricantes de pobreza más grandes que tenemos en La Matanza y en el país. Y ellos, por donde han pasado, han dejado desastre social, destrucción del tejido social, destrucción de fuentes de empleo y de dignidad, rehenes modernos y falopa. El conurbano está explotado de droga y entonces es una gran contradicción porque los curas villeros en gran medida hacen una importante obra donde está el narco. Ahora resulta que esa obra es utilizada partidariamente. Yo creo que el kirchnerismo copó muchas instituciones de todo tipo y hoy las intenta usar para defender o su impunidad o su disputa política. No nos olvidemos que Máximo Kirchner, socio de varios de los curas villeros, está disputando con Kicillof por la provincia de Buenos Aires. Y al final usan a los pobres. Espinosa los usa para posar una foto y ellos los usan para dar un discurso de barricada contra el presidente. ¿Por qué? Porque cortó las cajas, porque hay que decir la verdad. La ayuda le está llegando a la gente en forma directa a su bolsillo sin intermediario. Hoy una mamá, por cada nene, recibe alrededor de 118.000 pesos de la asignación más la tarjeta alimentar. Y si esa mamá cobra su plan de empleo, su plan social, también no es incompatible. Entonces, no es que a la gente se le soltó la mano, que se olvidaron de los pobres. Este gobierno ha dado una serie de aumentos importantes a los programas sociales. Lo que ha hecho es cortar el curro. Y el curro no solo lo tenían los intendentes del pejotismo, sino que algunos gerentes de la pobreza, y entre los gerentes de la pobreza hay algunos con sotana, hay que decirlo. Sí. Bueno, sería interesante, perdón, hablando de lo que pasó con Ramos Padilla y Alperovich, que la justicia actúe, que acá no haya protecciones políticas o incluso de altos niveles o esferas de poder, como podemos hablar dentro del poder de la iglesia, porque lo que vemos, si no, es un nivel de impunidad que es espantoso, ¿no? Si estos dirigentes sociales que hoy están siendo investigados, la justicia deja esas causas dormir, y me parece que va a ser muy complicado poder avanzar en el esclarecimiento. Hoy soplan vientos de cambio, hay vientos de cambio, están pasando cosas que nadie se imaginaba que podían pasar. De hecho, acaban de clavarle 16 años a un señor que parecía de hierro, y le entraron las balas, y le van a entrar a más de uno. Falta un pasito más, que es eliminar las listas sábanas. Si se eliminan las listas sábanas, el yenga del mal, todo ese poder oscuro que tenemos en el conurbano,
y que atenta contra el país entero, se cae. Hay que terminar con la lista sábana. Entonces la justicia y la reforma política nos va a dar libertad a los bonaerenses. Y si nos da libertad a los bonaerenses, le da libertad a Argentina, porque esa pobreza se usa como una pistola en la cabeza contra todos los argentinos. Doctor Yo quisiera, Alfredo, dígame. como católico, manifestar mi profunda indignación por la utilización de la Santa Misa con fines políticos. Claro. Yo creo que todos tenemos el derecho de expresarnos en la vida política y nunca le voy a negar el derecho a quien piensa distinto que yo a que se exprese. Pero la misa es un lugar sagrado y yo he pedido públicamente a las máximas autoridades de la Iglesia Argentina que cese este avasallamiento porque están creando una grieta dentro de la Iglesia Católica. Si faltaba una grieta, nos están creando esta. Hay muchos fieles que no soportan que llegue gente a gritar por un partido político para agraviar a un presidente. Yo creo que ninguna facción política debe meterse en ninguna religión, ni en una sinagoga, ni en un templo, ni en una iglesia. Es un mundo que tiene que quedar para la fe. No es para la propaganda política y es muy agraviante para quienes somos católicos que estén ocurriendo esto y sería muy grave que mañana vuelva a ocurrir. Estaba pensando, doctor Rucao, que también el Papa Francisco juega un rol en ese sentido. También eso me parece que no se puede negar, el tema de recibir a los dirigentes sindicales de Aerolíneas Argentinas con la bandera, de hacer una visita tan oportuna, entre comillas, de Axel Kicillof cuando se están tratando algunos temas inherentes al combate a la pobreza, el hecho de no decir una palabra de Juan Grabois, que es un poco su hijo putativo. Ahí también el Papa no da señales en ese sentido. No sé qué opina usted. Es que el Papa es, por un lado, para quienes somos católicos, el representante de Jesús en la tierra, pero desde el punto de vista de jefe del Vaticano hace política. Una cosa es Bergoglio haciendo política y otra cosa es el Papa para quienes tenemos fe. Es la misma persona cumpliendo dos roles distintos. A mí me parece que es fundamental que Bergoglio comprenda que él, que le puso mala cara a Macri porque se había pronunciado por el aborto, recibió a un ateo marxista y abortista como si fuera un héroe. Porque esto es lo que ocurre con Kicillof. Entonces, me parece que tenemos que tener en todas las instancias, y por eso yo, cuando hablo de la iglesia y de las misas, me refiero directamente a Monseñor García Cuerva. Él tiene la responsabilidad, es la iglesia argentina, es la iglesia de la que soy yo parte, como tantos católicos, de frenar la utilización de la misa como un lugar de combate político y de agravio político.